que es información netamente cualitativa, riesgos para la cadena de suministro, y adicional a eso, entender conceptos de triangulación de información. ¿Cómo triangula información cualitativa para evaluar esta parte que no tiene números, pero hace la diferencia en momentos actuales? Yo no puedo saber si las ventas van a subir o van a bajar, pero algún experto me puede decir, esto está pasando en el mercado, pero esa información tengo que transformarla de una u otra forma a números. Entonces, yo siempre recomiendo la base de estas es la ISO 31000, que lean esto para que ustedes puedan tomar la información, ¿ok? Un tema adicional dentro de esto. Una vez que tengan decir que inicialmente no se conocía del tema, pero uno tiene que entender que la cadena tiene que reformularse continuamente. Tenemos que reformular una cadena y ser una cadena sumamente ágil. Les doy un ejemplo personal. A mí me toca ver temas de planes de producción, entre otras cosas. Y generalmente se trabajaban unos 2 a 3 planes de producción al mes porque el mes era estable. Diciendo, no sabes cuál es la información que vale, la última, y la anterior ya no vale. ¿Por qué? No vale, cambió el mundo, cambiaron las cosas, cambiaron las decisiones. Entonces tenemos que estar pendientes de esto y estar dispuestos a cambiar, ¿no? Otro tema igualmente importante que tenemos que evitar ya cuando si el piloto tiene pronto en el avión y come algo y le hace daño y el piloto tiene que salir a tomar las decisiones, ese avión está destinado a estrellarse. Entonces necesitamos aquí comenzar a hacer todo un proceso de delegación de las decisiones. Tenemos que aprender a delegar y esto es evitar la burocracia. Todos tienen que tener muy, muy claro qué es lo que hacen dentro de las organizaciones, cuál es su posición dentro de la organización y de qué son responsables. Y tomar esa responsabilidad. Entonces, es evitar la burocracia, es dejar que la gente haga las cosas, que la gente se equivoque. Hay una recomendación que siempre es importante. Si es que no has fracasado rápido, preocúpate en que tu éxito avance de a poco, que sea un éxito lento, porque lo importante es aquí fracasar y aprender. Fracasar y aprender. Y la única forma es evitando la burocracia y dejando a las personas que tomen sus decisiones y que tengan claro qué hace la organización. Si la organización no tiene claro y sus personas no tienen claro qué se hace, comenzamos a tener inconvenientes dentro de la organización. Les doy otro ejemplo que es muy, muy clásico dentro de esto de no saber qué hace la organización. Si usted, este rato que están reconstruyendo, se va nuevamente a reconstruir Notre Dame, si ustedes preguntan a una persona que está picando la piedra afuera y le dices, ¿qué estás haciendo? Un trabajador. Y les dice, estoy picando piedra, es que esa persona no tiene idea qué hace su función, su puesto. ¿Qué está haciendo él? Está reconstruyendo una catedral. Entonces, la única forma de lograr evitar la burocracia es descentralizar y en este caso que todo mundo tenga una conciencia común
y un propósito común. Nuevamente, aquí no tenemos tiempo para ver todos estos temas. Yo le recomiendo acá un libro muy, muy bueno que se llama Equipo de Equipos o Teams of Teams, del general McChrystal, que explica esto, cómo manejar esto dentro de estos momentos de crisis. ¿Okay? Temas importantes que tenemos que hablar dentro de esto. Vamos a contar respuestas equilibradas y lo que buscamos dentro de una organización es que exista lo que habíamos visto, una buena comunicación, saber quién comunica qué. Necesitamos entender qué necesitan los empleados. Recuerden que los empleados son quienes hacen la organización. No lo hacen las máquinas ni lo hacen los sistemas. Muchas veces cuando queremos cambiar las cosas es compremos un software y compramos un software y el software nos va a cambiar el mundo. He visto muchas empresas que se gastan millones, y aquí, sobre todo en el Ecuador, y compran el software y es una caja negra, y esa caja negra simplemente no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque las personas que instalaron el software no tenían claro qué querían hacer. Y las personas que usan el software no entienden qué hace el software. Entonces, primero necesita entenderlo a los empleados. ¿Cómo funcionan los empleados? ¿Qué quieren los empleados? Disculpen un segundo. Me preguntan que el nombre del libro se llama Teams of Teams o Equipo de Equipos del general McChrystal. Es cómo manejar equipos en momentos como estos. ¿Okay? Y les decía, necesidad de empleados. ¿Qué necesita el empleado? ¿Cómo funciona el empleado? Yo no puedo traer soluciones externas o soluciones hechas para unos mundos perfectos, tratar de hacer aquí. Tener claro las políticas que se utiliza, en este caso dentro de las organizaciones, nuevamente, quién hace qué, cómo vamos a hacer el manejo del trabajo remoto. Y es un tema que en estos momentos nos está impactando más que nunca. De la noche a la mañana, el mundo nos tocó pasar a educación completamente virtual, trabajo completamente virtual y aquí viene un tema, ¿cómo vamos a manejar? ¿Lo vamos a manejar por tiempo o lo vamos a manejar por resultados? ¿Y cómo se debe hacer estas cosas? Para no acabar con ciertas cosas hay gente que pasó del trabajo normal, pasó a un teletrabajo, y hay gente que pasó de un trabajo normal, pasó a un telebarajo. ¿Por qué? No están trabajando, pero oye, tenías funciones. No he tenido esas funciones. Y comenzamos a ver esto porque no hay unas políticas claras de qué hacen las personas. Y aquí es cuando tenemos que saber qué hace qué persona y por qué. Y cómo debe ser manejado de esto dentro de la organización. Un tema que nos está llevando la situación actual y el COVID a futuro es que completamente la forma de trabajar va a ser distinta. Ya no va a ser un tema tanto de horarios, va a ser un tema mucho de resultados. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Un tema de estabilizar la cadena de suministro. Y aquí viene el primer gran cambio que vamos a tener en la actualidad. Nosotros estamos acostumbrados dentro de la cadena de suministro a vivir el mundo de la eficiencia. Cuando tratamos de estabilizar una cadena de suministro en caos, se acabó la eficiencia, ¿no? Entonces, aquí es un tema que ya lo vamos a topar en la siguiente lámina. Tenemos que tratar de estabilizar. ¿Y cómo estabilizamos? Es saber dónde vamos a poner los inventarios, cómo vamos a hacer las proyecciones de demanda, qué vamos a tener y qué no vamos a tener. Esos temas los vamos a topar ya más adelante. Tener control continuo de las proyecciones, nuevamente, se reitera, hay que seguir cambiando y cambiando lo que estamos proyectando. Hay mucha información y esta información cambia cada minuto. Si ustedes tratan de manejar la misma información de hace una semana o 2 semanas para manejar su cadena de suministro, están destinados al fracaso. Y esto de manejo de información no es software, ¿no? Recuerden, el tema no es software, es un tema de gente. ¿Cómo se va a manejar la información? ¿Quién entrega la información a qué? ¿Cada cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿En qué formatos? Porque además cada quien comienza a mandar un formato distinto. Entonces necesitamos, aquí es un tema de organización. Las empresas funcionan por organización de personas, no por software que está atrás. El software ayuda mucho. Les digo, soy una persona que me gusta mucho el tema de software. Considero que el software hace maravillas, pero si es que no hay una idea clara atrás y no hay las personas, es lo mismo no tener nada.
Y finalmente, dentro de la cadena de suministro, ustedes tienen que entender que debemos pensar más allá de la empresa. La cadena de suministro no inicia en el momento que compramos las cosas, ni termina cuando entregamos el tema al cliente. Nosotros siempre vamos a tener un impacto en la sociedad. Solo aquellas empresas que piensan de manera responsable con la sociedad van a ser las que continúan. Y aquí vamos ya al tema de cambiar la cadena de suministro, ¿no? Es la cadena de suministro, la forma en que hemos trabajado, las personas que vivimos el día a día de la cadena de suministro es el mundo de la eficiencia. Menos costos, más rápidos, más competitivos. Y llegamos a ser tan competitivos que llegamos a hacer esto. No avanzan, creo que a ver suficientemente, pero en este caso lo que tengo aquí es un globo que es sumamente eficiente porque tiene la mayor cantidad en este caso, de aire por el volumen que ocupa. Pero este globo se rompió. ¿Por qué se rompió ese globo? Porque fue eficiente, porque buscamos un tema de altísima eficiencia en costos, buscamos una altísima eficiencia en costos. Creo que este color se ve mejor. No se trolea, sino que te pequeñito. Santiago, no te estamos escuchando. Hola, Santiago, ¿nos escuchas? Santiago, algo pasó con tu audio después del globo. No sé no. Creo que está silenciado. Voy a tomar contacto con el profesor. Te agradezco. Les recuerdo que pueden extender sus dudas, inquietudes y preguntas a través del chat, que estamos pendientes del mismo, mientras el profesor se reconecta y hable con él. Está con un tema de audio, pero ya está tratando de solucionarlo. Les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales para que sepan de este y varios programas que tenemos por abrir. Estamos próximos a abrir una de nuestras certificaciones de innovación. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web. Todos los detalles, formas de pago y todo el paquete que nosotros podemos ofrecerles.
Sí, lo último que se escuchó fue el globo, es verdad. Muchas gracias por estar pendientes. Profesor, déjeme ver, acabo de escribirme. A ver qué pasó. Mil disculpas, este tema se nos sale de las manos. En este momento, creo que ya... Listo, creo que tenemos a Santiago de regreso. La presentación, por favor, para obtener la presentación del profesor, escribir al correo electrónico de Cindy Hugo, que es líder del área de comunicaciones, para que pueda reenviárselo. En el chat vamos a poner la dirección electrónica. Ok. Gracias, Santiago. Bienvenido Sí, otra vez. perfecto. ¿Sí me pueden habilitar la opción de compartirles nuevamente el escritorio? Ok, para que vean, explotó la cadena de suministro por eficiencia de nuestro sistema. Cosas que pasan. Sigo todavía deshabilitado con la opción para poder compartir. No sé si me pueden ayudar para poderles compartir donde nos habíamos quedado. Ok, veamos si ya puedo compartirles. Perfecto, ahí puedo compartirles. Ok, bueno, nos habíamos quedado justo en este tema, ¿no? De pasar a una cadena con redundancia, con diversidad, modularidad. Entonces, es lo que tenemos que ya pensar a futuro dentro de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro futuras ya no van a ser lo mismo. Ya no van a ser lo mismo porque no podemos tener ya dependencia de un solo proveedor. No podemos tener dependencia de pocos compradores, dependencia de ciertas tecnologías. Tenemos que tener redundancia. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si las cosas funcionan mal? ¿Qué pasa si el sistema se cae? Ejemplo, este rato se nos acaba de caer el sistema de audio. ¿Y cuál es el sistema de redundancia que tenemos? ¿Podemos migrarnos a otra plataforma rápidamente o no? Si una cadena de suministro no tiene estas opciones, comenzamos a tener problemas. Solo vean la cantidad de empresas que este rato están por quebrar porque no tienen esto. Y aquí es un mundo donde nosotros comenzamos ya a prepararnos para algo difícil. ¿Hacia qué nos tenemos que ir preparándonos? Nos tenemos que ir preparándonos actualmente para algo peor. Entonces, un tema es prepararse para la próxima crisis y la crisis es la que estamos viviendo y la que viene después. Este rato estamos viviendo la crisis del COVID y la que se viene después es una crisis económica. ¿Estamos listos o no estamos listos para esta crisis? Entonces, una frase que justo lo dijo Jacques Attali este año es, ¿quién no actúa tomando como hipótesis que lo peor es posible? Lo cierto es que verá realizarse lo peor. Estamos en un momento donde la situación es de guerra, esa es la realidad. No fuimos preparados y no nos preparamos para vivir situaciones como estas, pero pensar que se acaba esto, que mañana sale una cura, que sale una vacuna y esto se terminó sería ser completamente ingenuos. Lo que viene de aquí después puede ser igualmente fuerte o puede ser una situación peor. Entonces debemos ya estar preparados para estas nuevas situaciones. ¿Cómo nos preparamos de esto? Entendiendo que las cosas no son iguales. Dentro de la cadena de suministro, cambios o temas que son importantes que ustedes deben tener en cuenta es, hay un concepto fundamental que se maneja en las cadenas de suministro que es a mayor incertidumbre, mayor inventario. ¿Por qué? Porque el inventario sirve para atrapar todo lo que es, en este caso, la incertidumbre. Esa es la función principal del inventario, es evitar, en este caso, que la incertidumbre nos genere problemas. Pero si no tengo dinero, estoy con problemas económicos actualmente, en este caso como empresa, porque no estoy vendiendo, ¿cómo puedo pensar
en tener mayor inventario. No es lógico tener mayor inventario. Y aquí es el primer cambio de la cadena de suministro, y es mover los inventarios. El inventario no desaparece. El inventario siempre existe dentro de una cadena de suministro. Si no está adelante de la cadena de suministro, debe estar atrás. O si no, está tan adelante que ni siquiera lo podemos ver, que es la casa, en este caso, de nuestros clientes o las bodegas de nuestros clientes. Entonces, tengo que entender dónde está el inventario. Hay muchas empresas que en estos momentos se les disparó, en este caso, se les disparó las ventas. Pero esto es constante, esto se va a mantener o va a bajar. Tengo que entender si realmente es una venta porque realmente las cosas cambiaron. Ejemplo, el gel de manos se utiliza más, por tanto las ventas están subiendo, necesito producir más. Mascarillas están subiendo la producción, las ventas, por eso necesito producir más. Papel higiénico. En muchos países del mundo se acabó el papel higiénico. Y porque hay crisis y hay un problema en este caso del COVID, ¿necesito más papel higiénico? Entonces, vamos a pensar en eso. ¿Necesito más papel higiénico? Realmente es un tema puntual. Entonces, tengo que entender si mi inventario sigue teniendo un comportamiento normal y está en otro sitio, o realmente sí necesito producir más o menos. Otro tema es dónde tengo ya internamente dentro de la empresa el inventario. ¿Y en dónde debo tener el inventario? En este caso cambia. Tener producto terminado es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no tengo flujo de caja. Yo como empresa en momentos de crisis necesito efectivo, porque el efectivo es el único que me va a permitir moverme rápidamente. El efectivo se transforma. Pero un producto terminado no me sirve dentro de una organización. Exceso de producto terminado no me sirve. ¿Dónde debo tener aquí el inventario? Es mover a fases anteriores. Imagínense una panadería. Si yo tengo hecho pasteles para vender y la gente no quiere pasteles porque no hay dinero, porque la situación particular es esa, no hay dinero, esos pasteles finalmente estarán en el mostrador por un tiempo hasta que se pudran y finalmente he perdido el dinero en un momento, en una situación, en una crisis donde no tengo la oportunidad de hacer esto. ¿No? Las cosas no son estables. Lo que yo necesito hacer en este momento es mover el inventario, en este caso, a los puntos donde puede transformarse. ¿En qué puntos se puede transformar? Semi-elaborados y materias primas. Si yo en vez de tener esos pasteles terminados, lo que tengo es la harina, el huevo, la leche, eso puede transformarse en pan, puede transformarse en galletas. Finalmente tengo el inventario para reaccionar, pero lo tengo en algo que puede transformarse. Y aquí son temas importantes. Estamos en una situación donde el momento es difícil y es difícil para muchas empresas. Entonces, uno es tener ahí antes en la cadena dentro el inventario y también entender que la forma en que yo voy a atender a mis clientes cambió. Probablemente yo esperaba atender antes a mis clientes en 30 minutos. Lamentablemente, la situación no me va a permitir atender de la misma forma, entonces tengo que ser consciente al interno de la organización que ya no puedo mantener estos temas como un lead time de 24 horas, de 48 horas, y tengo que externalizar eso también a mi cliente adelante, si es que son pocos, decirlo y decirles cuál es la realidad. Las capacidades internas de la organización cambiaron, mi velocidad de actuar cambiaron. Y un ejemplo de esto es clarísimo. Si yo estaba acostumbrado a servir en 30 minutos a una persona, imagínense el tema de las pizzas, en 30 minutos, y de pronto no puedo servir en 30 minutos, y más que nada porque ya tengo el producto en semi elaborado o antes, yo tengo que decir a la gente, ¿sabe qué? Por la situación actual es 45 minutos. Mucha gente va a decir y va a estar consciente de, ok, esperamos los 45 minutos porque usted es el que siempre nos atendió. Entonces es prepararnos para este tema de una próxima crisis y entendiendo que las situaciones ya están cambiando y entendiendo que siempre las cosas podrían ser peor. Entonces, prepararnos para una crisis que ya no es el COVID, ya no es solo el COVID, es una crisis que se viene fuerte y que cada vez se viene más fuerte, que es un tema económico con un tema de salubridad al mismo tiempo. Entonces, es irnos preparando todo el momento para esto. Ok, pero aquí es importante cómo
cómo nos preparamos. Entonces, es probar estos planes, esta preparación en la realidad, porque todo el mundo hace planes en la vida. Muchos ya se nos cayeron esos planes en la vida, los que somos muy planificadores y toca replantearnos, pero uno hace planes, las empresas hacen planes, pero la hoja de papel aguanta todo, el Excel aguanta todo, y la realidad, aquí viene la pregunta, yo les debo reflexionar, ¿la realidad me va a aguantar todo? Y aquí les voy a dar un caso, y cuando es la historia muy, muy importante retomar el tema de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1942, decide el gobierno inglés atacar un puerto, en este caso un puerto que había sido tomado por los nazis, un puerto en Francia. Deciden atacar este puerto para hacer un asalto, para poder ya entrar nuevamente a Europa, para tratar de retomar posiciones. Y hacen todo un estudio, todo un análisis. Y necesitaban 611 personas para hacer el ataque. Para hacer el ataque con unos acorazados, destruir parte del puerto y llevar en lanchas, llevar a los soldados para entrar ya al puerto. 611 personas. ¿Qué hace? En este caso, la operación se llama Operación Chariot o Carroza. Ustedes pueden revisar en la historia, es una operación fallida. ¿Y por qué falla? Porque ellos dicen, son entre 611 y 641 personas que vamos a movilizar. Vamos a movilizar con botes, vamos a movilizar, en este caso, de forma coordinada y esto. Entonces, hagamos simulaciones. Los famosos juegos de guerra. Pero es mucha gente. Entonces, no nos desgastemos con tanta gente y hagamos solo simulaciones pequeñas y pruebas de ensayo pequeños. Resultado, hicieron el rato de hacer la operación en gran escala. El problema más grave no fue de los equipos. El problema grave que fue que no había unidad de la gente. La gente no sabía qué querían hacer, no sabían por dónde atacar. Los botes no llegaron, en este caso, a las costas de Francia, no llegaron todos los botes. Murieron más de 169 personas en este ataque y fue un verdadero desastre como operación. ¿Y por qué? El que no planifica a futuro va a tener problemas. Entonces, nadie planifica para fracasar, pero sí fracasamos al planificar. ¿Y por qué fracasamos al planificar? Porque no probamos las cosas. Las cosas tenemos que probar. Hay algo desconocido para todos nosotros, Mike Tyson, que dice, todos los planes se acaban cuando recibes el primer golpe en la cara. Y así funciona esto. Si como empresas no nos planificamos a futuro, en este caso para recibir ese golpe en la cara que nos hace dar cuenta de que lo que pensábamos no necesariamente era lo correcto, créame que como empresas vamos a tener mayor impacto y mayores problemas. Y otro tema, una vez que esperemos que parte de esto pase, esta crisis es una oportunidad. Como dijo Winston Churchill, no desperdiciemos una crisis. Lo peor que podemos hacer es desperdiciar una crisis y creer que vamos a regresar a la normalidad. Lo que tenemos que hacer es aprovechar toda esta crisis y darnos cuenta que las cosas son distintas, que las cosas podríamos hacerlas mejor y cosas que estábamos haciendo antes tienen que cambiar. Yo les doy ejemplos, temas que estamos viviendo. Manejábamos una planificación mensual y poco a poco se le iba manejando por semana. No, el mundo cambió. Ahora tenemos que pensar en una planificación semanal y semanal reactualizable. Tiene que ser mucho más rápido. Pensábamos que ciertas cosas se manejaba por separado y por silos, de que solo ciertas personas tenían que saber ciertas cosas. Error más grande, si estamos todos en el mismo barco y con el mismo objetivo, lo que tenemos que pensar es cómo compartimos toda esta información a lo largo de una organización para que todos entendamos en dónde está el barco, una, en qué barco estamos, primer tema, y segundo, a dónde quiere llegar ese barco. Entonces son temas que tenemos que aprovechar toda esta crisis para entender qué está pasando. Hay empresas
y organizaciones que entienden y logran aprovechar estos problemas y otras empresas que simplemente lo que están esperando ahora es regresar a la normalidad. Una normalidad que ya no está. Algunas empresas exitosas tuvieron y tuvimos la oportunidad en los meses de octubre, durante la época de paros, de entender muchas cosas. Cómo actuar durante una crisis, cómo manejar la logística, cómo manejar la comunicación. Les digo, hay universidades que durante la crisis tuvieron que pasarse a plataforma online durante el paro y nuevamente regresaron a las clases normales. Este rato del COVID no tuvieron ningún impacto. Ustedes ven escuelas y colegios principalmente que no tienen este rato idea cómo enseñar vía la plataforma, de plataformas online. Entonces es no desaprovechar una crisis, entender qué se hizo en la crisis, qué falló en las crisis, fallan muchas cosas, muchas decisiones fallan. Aquí yo les invito a tener una bitácora de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo, en dónde metimos la pata, en dónde lo hicimos bien, para aprender a valorar esa crisis, para dar el paso, el siguiente paso, para dónde va a saltar la empresa a futuro. Recuerden que la empresa no se acaba hoy, la empresa no se acaba mañana, la empresa debe, y las organizaciones, en caso que no sean empresas, sean organización, buscan perdurar en el tiempo. Buscamos que estas organizaciones perduren en el tiempo, entonces aprovechemos estas crisis. Y aquí es la parte más importante de esta crisis que estamos viviendo y que solo es el inicio de una crisis más grande, porque aunque cueste oírlo esto, a la final, recuerden que la cadena de suministro es la base de las empresas, es lo que mantiene las empresas. Si ustedes ven una empresa, ustedes ven generalmente la parte de afuera, la parte exterior, la piel, ven la ropa de la empresa, pero la cadena de suministro son los músculos y los huesos de esta organización, que este rato están desgastados. ¿Por qué? Porque se rompieron muchas cadenas de suministro. Es fácil probablemente parar un vehículo en movimiento, porque ya tenía cierta inercia, poco a poco lo voy parando, pero nuevamente ponerlo en movimiento nos va a costar mucho. ¿Y qué vehículo se acaba de parar este rato? Es la economía mundial. Por eso este es el inicio de otra crisis que se nos viene. No digo que esto sea malo, no es malo que venga una crisis. Una crisis representa muchas oportunidades y este rato es aprender de esta crisis para la siguiente crisis que se nos viene. Y es entender que esta crisis nos lleva a reflexionar en un punto más importante de cómo empresas y como organizaciones en la cadena de suministros, es que el mundo ya cambió. El mundo cambió, los comportamientos de las empresas cambiaron, la gente no va a funcionar de la misma manera. Probablemente el día de mañana, todo el mundo dice, cuando regresemos a la normalidad, esa normalidad ya no existe. Temas muy sencillos, como este rato estamos conectados a un grupo de personas en Zoom. Mis padres que ya tienen sus años no sabían ni utilizar bien el chat de WhatsApp y ahora se comunican y tienen reuniones familiares, etcétera, vía Zoom. Ya entienden cómo funciona la tecnología, ya cambió. Están haciendo ellos compras vía telefónica, vía WhatsApp, y ya comienzan a cuestionarse, ¿para qué necesito salir de la casa a hacer ciertas compras si puedo pedir que me dejen a domicilio? Muchos de ustedes están este rato utilizando ciertas plataformas y van a decir, ¿por qué tengo que ir y viajar 2 horas? Por ejemplo, en el tema de educación mismo, que lo que estamos haciendo este momento y con ustedes compartiendo es, ¿para qué tengo que viajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta a la universidad si me conecto vía online con la plataforma y es el mismo profesor? Entonces comienza a cambiar la mentalidad de la gente y los comportamientos. Los gobiernos comienzan a cambiar sus comportamientos. Ejemplo, y en países más desarrollados, comportamientos como debemos tener mayor control de la información de las personas, dónde están, qué están haciendo. Hay gente que tenía que hacer la cuarentena, no está haciendo las cuarentenas. ¿Cómo controlamos dónde están esas personas? Entonces, por el movimiento de los celulares, sabemos en dónde estuvieron, que hicieron llamadas y comenzamos a ver que existe nueva información y nuevas decisiones que hace que el comportamiento global de la sociedad cambie. Si nosotros queremos mantenernos como organizaciones, empresas y estados bajo
lo que siempre ha sido la normalidad, estamos destinados a fracasar. Un ejemplo claro que se está viendo este rato es, por ejemplo, en la industria petrolera. Y una portada de periódico sensacionalista de hace 2 semanas, ahí el famoso extra pone: un bolón vale más que un barril de petróleo. Es la cruda realidad, sí, llegó el momento a desplomarse, pero es una industria que tarde o temprano va a tender a eso. No, es que siempre nos va a generar recursos. No, el mundo está cambiando. Probablemente ya no es el crudo, estamos pasando a otro tipo de energías más limpias, sea capaces de litio o capaces menos movilidad. Entonces, un tema que siempre les invito aquí a repensarnos y pensar continuamente es que la cadena de suministro tradicional cambió. Y tenemos que ir viendo hacia dónde va esta cadena de suministro futuro, qué nuevas tecnologías se vienen, por qué esa tecnología me sirve o no me sirve. Tecnologías como blockchain, que a veces se ponen muy de moda, pero sin una lógica atrás. ¿Por qué voy a utilizar blockchain y por qué no voy a utilizar? ¿Me sirve o no me sirve? Y en sí, tenemos que ir viendo todas estas oportunidades y todos estos cambios para hacer las empresas que se adaptan al futuro. Pero sabiendo que si bien la organización que mejor funciona y que mejor se adapta es la que más dura, sin olvidarnos que somos parte de una sociedad que tenemos que ayudar. En este caso, espero que les haya servido esta charla y quedo al pendiente de sus preguntas. Adela, no sé si tienes algún comentario adicional que quieras Gracias. darnos. Muy amable, Santiago. Muchísimas gracias por la importancia del tema. Gracias a los más de 90 personas que estuvieron conectadas para escuchar a Santiago sobre esto tan importante que debemos tener en cuenta. Estamos abiertos a sus preguntas. Si tienen inquietudes, sugerencias, el chat está abierto. Les invitamos a que se animen mientras nos hacen alguna pregunta. En estos últimos 10 minutos queremos comentarles que estamos por abrir nuestra certificación en gestión de la innovación Orange Belt en modo virtual con un experto, el profesor Álvaro Reynoso. Desde Guatemala va a estar impartiendo estas 66.5 horas de la certificación. Les invitamos a que conozcan más en nuestra página web. Cindy nos está compartiendo las direcciones de cada una de nuestras redes sociales y profesionales para que ustedes puedan acceder a la información. Charlas como estas las tenemos todos los días martes. Varía la hora. Por favor, síganos para que puedan saber el momento en el que nos conectamos. Gracias, Santiago. Aquí tenemos una pregunta de Josué Vargas. Sí, por favor. Ok, el tema del SOP, este rato está muy de moda los conceptos del demand driven y si bien es importante y se aplican muy bien para la situación actual, sobre todo cuando necesitamos no tener el producto terminado, sino materias primas, el SOP siempre es importante. ¿Por qué? Los SOPs no son perfectos. El otro tema de SOP es que SOP no es un software, es una forma de trabajar. ¿Para qué me sirve el SOP? Para tener una cierta visión de lo que puede pasar adelante. Pero recuerden que para armar una proyección de lo que va a ser el adelante, generalmente nosotros utilizamos series temporales y proyectamos lo que va a ser el futuro. Pero las series temporales no avanzan a recoger toda esa información. Entonces, el SOP es importante, sí, no por el uso de la serie temporal, sino la otra información que captura, que es la información del mercado. Si la serie temporal, digamos que estoy vendiendo 3, y me dice que voy a vender 3, eso es la serie temporal. Pero el SOP tiene que ser nutrido de una información. ¿De qué? El insight que viene desde el mercado. El SOP solo funciona si las áreas comerciales dan esa retroalimentación. Y es obligación de un área comercial dar esa obligación. ¿Y qué hacen los modelos matemáticos? Sabe qué pasa en el mercado, pero el otro sabe y dice, ¿sabes qué tal cliente quebró? En este caso tenemos este problema. Van a cerrar acá esta empresa. Entonces, los SOP son muy importantes siempre y cuando este tema de incluir esta información. Y dos, si es que yo quiero saltar a un modelo más avanzado como el tema de demand driven, si yo no tengo un SOP, simplemente yo no puedo hacer el salto. Entonces, uno
uno no puede pretender freír una tortilla de huevo sin antes partir el huevo. Y esa es la importancia del SOP y después dar el siguiente paso hacia adelante. Otra, ¿bajo qué circunstancias recomienda utilizar el tema de blockchain? El tema de blockchain no es gran ciencia, suena bonito el blockchain, simplemente es una base de datos descentralizada donde yo tengo encriptado la información para que pueda ser leído por las personas que conocen el código, en este caso que tienen acceso a esto. ¿Para qué me sirve? Si yo estoy hablando de una empresa que quiero tener trazabilidad, si necesito tener trazabilidad, me sirve el blockchain. Ejemplo, yo quiero exportar camarón, pero mis clientes en un mercado cada vez más competitivo necesitan saber dónde se produjo ese camarón, con qué condiciones, etcétera. Entonces yo necesito un sistema de trazabilidad y yo necesito transparencia. Si yo necesito transparencia y trazabilidad en mi cadena de suministro, necesito ir pensando en tecnologías como blockchain. Nuevamente, más que un software, es un concepto de cómo voy a manejar esa transparencia. Pero si yo no necesito esto, porque mi mercado no necesita, yo vendo clavos de 1 centavo, ¿para qué le meto blockchain? ¿Para qué me gasto la plata? Entonces, es un tema en este caso importante. Un tema que nos preguntaban también es, ¿qué sucede con la cultura de la organización? Entonces, ¿qué pasa si la cultura de la organización no logra adaptarse rápido a estos cambios? Es lo que ha pasado en todas las sociedades del mundo. Aquellas que no logran adaptarse rápido son las que más sufren, ¿no? Entonces, si mi cultura organizacional no está adaptable a esto, es las que más sufren. Generalmente esto pasa mientras más grande es una organización se vuelve más difícil de cambiar. Entonces, por eso incluso le recomendaba este libro, porque las organizaciones jerárquicas, altamente jerárquicas, como son los ejércitos, no logran adaptarse rápidamente. Cuando reciben un golpe, se desarman. Entonces, hay otro autor que le recomiendo que es muy bueno, que escribió el libro de Antifrágil, en este caso Taleb. ¿Qué dice? Si es que una organización es muy rígida, muy dura, un golpe le rompe. Lo que necesitamos buscar es organizaciones que se vayan fortaleciendo con estos cambios y que se vayan, en este caso, haciendo más fuertes, ¿no? Este libro de Antifrágil es muy bueno y les va a dar las ideas de cómo una organización o un individuo o un país puede hacerse más fuerte por los golpes antes que más débil. ¿Qué recomendación nos darías para romper con procesos de licitación grandes de empresas en las cuales tienen establecidos que si los proveedores no incluyen todos los ítems que piden, serían descalificados? Todos los mencionados no deben depender de un solo proveedor, no solo tienen... Ok, este sí es un tema de negociación, ahí toca sacar el lado de abogado. Estamos en un momento de crisis para las organizaciones, estamos en un momento que puedes declarar fuerza mayor ante ciertos eventos. Habría que revisar los contratos. Pero por otro lado, recuerden que una cosa es el contrato que tenemos firmado de proveedores el día de hoy. Lo que yo tengo que pensar no es el problema actual que va a ser, en este caso, la organización hoy día. Lo que ya está pasando hoy día, si ya no tuvimos suficiente tiempo, nos está pasando golpes, nos está pasando facturas. Nosotros tenemos que ir reconstruyendo una organización hacia futuro. Entonces, una organización no dependiente de tan pocos proveedores, o si dependo de pocos proveedores, en este caso, saber qué está haciendo el otro proveedor en caso de que pase algo malo. Lo peor que puedo hacer es tener un proveedor donde yo confío 100% en el proveedor, pero no sé qué está haciendo el proveedor para casos extremos. Imagínense que dependo de 1 o 2 proveedores y estos proveedores no están haciendo absolutamente nada y les pega un shock externo o un shock financiero interno, se desarma como organización y me quedo yo sin producir o sin entregar bienes por confiado. Entonces es un tema de que tengo que ir analizando. Ok, dentro de los planes de la cadena de suministro, ¿se debe tener un plan de cambio drástico para una situación similar como la actual vivimos? ¿En qué momento las pruebas? Ok, los planes siempre deben existir. ¿Cuándo hay que hacer los planes? Todo el rato. Hay que ir construyendo planes a futuro, planes de contingencia.
¿cuándo probar los planes? Nuevamente, los planes tenemos que tratar de probar siempre que exista una oportunidad. Siempre que tenga la oportunidad de hacer una prueba sin dañar algo más. Ejemplo que se hace mucho en el tema de la producción cuando vas a sacar un nuevo producto. Sabes que ese producto te puede comprometer capacidad de producción o te puede comprometer otros temas dentro de la organización. Si estás en un momento de extrema crisis, digamos, como la actual, vas a tener cuidado con probar esos planes porque simplemente, si ya estás mal, le vas a hacer peor, le vas a pegar un golpe peor. Apenas uno vea que existe un cierto margen de posibilidad, entras y generas eso a escala total para probar cómo te iría. Un tema que, por ejemplo, dentro de la organización hacemos mucho cuando se va a hacer un lanzamiento nuevo es, ok, ¿el lanzamiento cuándo va a ser? No importa, va a ser en diciembre. Listo, yo comienzo a construir, en este caso, inventario, capacidades o lo que yo necesite meses atrás. No es que lo haga una semana atrás, son 2, 3 meses atrás, nos vamos preparando, a veces hasta un año atrás. Comienza a generarse toda una serie de planes para tomar la decisión de hacer una prueba en vivo. Se hace una prueba en vivo, en la prueba en vivo se ve si funciona o no funciona. Muchas veces se termina en fracasos, pero esos fracasos no te pasan una factura fuerte porque ya estabas listo, o sea, estabas preparado. Ejemplo, te comiste toda la capacidad de producción de la empresa de 2 días. No importa, tenía ya el inventario preparado. Me comí los empaques de la producción, no importa, tenía otro stock por si acaso. Uno tiene que hacer los planes a full capacidad de ejecutarlos, pero siempre teniendo un respaldo atrás. ¿Cuál es la importancia de la cadena? ¿Crees que es importante que la cadena de suministro se fortalezca en el tema tecnológico? Es decir, en momentos de crisis, fortalecer plataformas tecnológicas y esto ya prescindir del trabajo que realiza el equipo humano. Ok, hay un tema dentro de la tecnología, es necesitamos cada vez más tecnología para hacer los temas y más rápido. Pero un tema que la gente tiene mucho miedo de la tecnología es que piensa que la tecnología nos va a dejar sin trabajo. Nos va a dejar sin trabajo siempre y cuando nosotros queramos seguir haciendo lo mismo. Si yo estoy en este caso acostumbrado a hacer lo mismo y quiero seguir haciendo lo mismo, mientras va llegando la tecnología y los procesos de automatización en las empresas, de seguro no nos vamos a quedar sin trabajo todos. Si nosotros estamos predispuestos a tomar cursos, capacitarnos continuamente, no nos va a pegar porque simplemente la tarea que yo hacía repetitiva, inmediatamente esa carga de trabajo baja y tengo la opción de hacer otras cosas. Pero es salirnos mucho del status quo, ¿no? Es salirnos de siempre hemos hecho así, sí, pero ahora funciona de tal forma. Entonces necesitamos mucho meterle tecnología para hacer rápido los cambios y bajar la cantidad de tema operativo, pero tener la predisposición de que tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces es un tema de capacitarse continuamente. ¿Qué recomendaciones realizarías para las empresas de servicio cuando en esta crisis, por ejemplo, las empresas se han visto obligadas a reducir uno de los elementos más importantes de la cadena, que es el recurso humano? Como les digo, el tema de la crisis, en este tema de ya estas empresas fueron golpeadas, han tenido lamentablemente que reducir su parte de trabajadores, y ese es un tema que vamos a tener que tener mucho cuidado hacia adelante. ¿Por qué? Porque el problema que se va a generar en los próximos meses y el próximo año va a ser probablemente mucho más fuerte que el tema del COVID. No voy a poner las vidas humanas sobre el tema económico, yo creo que es más importante las vidas humanas. Los países se reconstruyen, las economías se reconstruyen, las empresas se reconstruyen, las vidas humanas no. Pero lamentablemente el impacto económico que vamos a tener es demasiado fuerte. Las empresas que ya han tenido que tomar este tema, esta decisión de desvincular a trabajadores, ya han tenido su primer impacto. Pero este impacto es un impacto que se vuelve exponencial, porque esas personas dejan de consumir y esa
falta de consumo genera falta de consumo a otra empresa que desvinculará a su vez a otras personas. Y se vuelve toda una cadena que hace que el circulante en el mercado y la liquidez baje. Entonces aquí también es un pensamiento que tenemos que tener, es, si bien en este momento por la situación hay que pensar en esto, las empresas necesitan circulante para vivir, pensar que la empresa es parte de un todo, de una sociedad, y si dejamos esos puestos de trabajo con el tiempo, va a faltar más circulante con la economía y a la final vamos a ser, en este caso, parte de los que reciben ese mismo golpe. Ok, con un mercado inestable por la economía, ¿cómo se puede estimar la producción y ventas? Siempre las empresas pueden llegar a no tener oferta o tener un inventario que se recomienda. Ok, es lo mismo que proyectar el COVID. Les doy un ejemplo. En el mes de febrero, al inicio del mes de febrero, comencé a dictar una clase de forecast y todo esto para el manejo de producción e inventarios. Y comenzó la pandemia en China. Ese rato yo dije, algo me dice que sí nos puede llegar. Y les dije a los alumnos, cojamos la serie de datos y tratemos de proyectar el día de mañana. Y después del día subsiguiente. Y el día subsiguiente. Finalmente el examen de ellos fue proyectar y el que más le pegaba ganaba puntos. ¿Quién le pegó? Nadie. ¿Le pegó? Tampoco. Es imposible pronosticar eventos, en este caso, en medio de incertidumbre. Cuando es imposible, lo que tengo que tratar de hacer es coger la información la más próxima al día del evento. Ejemplo, si yo quiero pronosticar cuántos contagiados voy a tener mañana por el COVID, yo no puedo coger la información de hace un mes, de hace una semana, yo tengo que coger la información de ayer y la de hoy día, y si puedo, de las primeras horas en este caso, del día de mañana, y con esto proyectar. Tengo que utilizar información, en este caso, cada vez más cercana al evento. Y como no puedo esperarme tanto tiempo, en este caso, para producir, porque tengo lead times largos, tengo que tratar de manejar el inventario en productos semi-elaborados de materias primas y decirle al cliente, sabe que no puedo servirle tan rápido. Tengo estas dificultades. Porque hay otras empresas que van a tratar de ganar eso y servir sumamente rápido, pero el tema es a mediano o largo plazo, ¿a qué costo? Porque pueden generar un problema que finalmente le rompa la estructura financiera. Recuerden que tampoco es solo de producir, es un tema de vender y vender a buen precio y que la empresa sea líquida. Si la empresa no tiene liquidez, no importa que venda o que produzca, al final estoy quebrado. Y veamos, considera que las circunstancias actuales pueden afectar la globalización. Es un tema 100% seguro que nos va a afectar a la globalización. Probablemente lo que se venga son mayores nacionalismos. Yo siempre recomiendo leer muchos autores y unos autores que son muy buenos en este tema sobre historia es Niles Ferguson, se escribe con A, no como Niels Ferguson, que es en este caso el que hizo el modelo de Johns Hopkins, sino Niles Ferguson, es un historiador. Plantea que estos momentos de ruptura hacen que los países se vuelvan más nacionalistas y que se rompan los sistemas de globalización. Y otro autor que es, en este caso, Pedro Baños, que es un ex coronel de contrainteligencia de la OTAN, que habla de geoestrategia. Nuevamente, cuando las crisis económicas se generan, los nacionalismos aumentan. El incremento de los nacionalismos lo que nos genera es que la globalización se complique más. Entonces, eso, si nosotros estamos en una empresa, tenemos que pensar que tenemos que ver hacia el mercado nacional y que las exportaciones se nos va a complicar, se nos va a complicar a futuro, porque eso van a buscar los países. Ejemplo, Estados Unidos con el tema de la migración, America First. Entonces, tengo que pensar primero en Estados Unidos y ya no traer tanto de China. Eso es irme contra la globalización. Nuestros países, por las olas de migración masiva, nuevamente, nacionalismos. Todas las crisis económicas va generando nacionalismos y nos hace pensar en este caso cómo fortalecernos internamente pese a que nos puede generar a largo plazo un problema. Y si debería Ecuador apuntar a la industrialización y no a la venta de materias primas. Ok, aquí hay un tema que siempre es discutido, ¿sí? Y
Y este es un tema conceptual que viene desde la CIESPAL, que en los años 70 de vamos a industrializarnos y vamos a crear el carro ecuatoriano, y salió el andino y todo eso. Ok, está bien la industrialización, siempre y cuando el mercado no sea el mercado nacional. ¿Qué hace que Corea del Sur sea exitoso? Es que ellos diseñan toda su cadena de suministro hacia adelante. En vez de ser una sustitución de importaciones, hacen una sustitución de exportaciones. Desarrollan una cadena de suministro, puertos, astilleros y todo eso para exportar al mundo. Si yo voy a producir en este caso zapatos para el mercado nacional, en este caso, si yo voy a producir solo para el mercado nacional, es un mercado pequeño, que es 17 millones de personas. Pero si yo voy a producir para 7.000 millones de personas en el mundo, basta que me compren el 1%, es buena idea. Entonces es rearmar toda la cadena de suministro para buscar salir afuera. En esos casos, ideas de cómo el blockchain me sirve, porque estoy pensando afuera. ¿Cuál el nombre del libro? Le estaba mencionando, más que libros, era dos autores. El uno es Pedro Baños. Su libro es Así se domina el mundo y la dominación mundial. Es un libro de geoestrategia. Les explica bastante este tema de cómo va a funcionar el tema de nacionalismos. Hace un buen análisis. El otro autor es Niles Ferguson, que el último libro se llama The Square and the Tower, que les explica el tema de poder. Ahí van a entender el tema de las manifestaciones en octubre que se dio, el tema de Chile, cómo se están rompiendo las estructuras de poder, y todas las nuevas publicaciones que él está haciendo les explica cómo el mundo va a pasar hacia temas de nacionalismo. Nuevamente, no es ni bueno ni malo, es la realidad. Y yo tengo que hacer que la cadena de suministro no tiene que ser lo que yo quiero, tiene que adaptarse a la realidad. Y si el mundo va hacia allá, qué mejor que adaptarnos hacia esas realidades con tiempo y hacer todas las pruebas para que cuando esto sea una realidad, nos vaya bien. Creo con eso Con eso terminamos las terminamos, preguntas. sí. Muchísimas gracias, Santiago, por todo este enriquecimiento y todo el aprendizaje que nos estás dejando. Les invitamos a que nos sigan para saber de esto. Santiago próximamente estará sacando también su curso virtual. Gracias, Santiago, por el Muchas tiempo gracias a ustedes. invertido en este espacio. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Una Gracias. buena noche.